Hola, en este video vas a entender y a comprender cómo funcionan las clases internas en la programación, aquí exclusivamente en Java. Primeramente, funciona de la misma manera en otro lenguaje, pero vamos a ver aquí en Java cómo se hace. Y vas a aprender ya la relación en otro lenguaje. Pero primero, te pido que te suscribas a mi canal, le des que eso me motiva, te hago mejores videos. Bueno, una clase interna es una clase, como su nombre lo dice, una clase dentro de otra. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a colocar una clase aquí, vamos a utilizar el mismo ejemplo que tenía arriba. Voy a crear una clase inmediatamente, la voy a llamar class humanos, así llamaré a esa clase, humanos, y es una clase nueva, pero lo estoy haciendo aquí mismo, simplemente para que se vea cómo se pueden hacer, ¿verdad? Lo estoy haciendo en el mismo archivo. Dentro de la clase humano voy a crear otra clase, y a esta clase la voy a llamar personas. Voy a crear otra clase llamada no, humano no, vamos a llamarla para ma- mamíferos. Mamíferos. Sí. Entonces aquí, animales. Y dentro de la clase persona voy a crear una clase llamada hombres. Y dentro de animales voy a crear una clase llamada vacas. A la clase de mamífero le voy a poner un método, voy a tomar leche, porque todos toman leche. Poner ahí. Aquí está, tomar leche. Vaca, vamos a poner aquí esto. Eh, no sé cómo se dice, pero bueno, hace mu. Hombres caminan. O sea, ahí lo que he creado, para que me entiendas, es una clase que a su vez dentro tiene una clase llamada persona, a su vez dentro tiene una clase llamada animal, que la clase animal dentro tiene una clase llamada vaca y la persona tiene una clase llamada hombre. Y dentro de hombre, de la clase hombre, hay un método llamado camina, y dentro de vacas mu, y dentro de mamíferos, fuera de las dos clases, está tomar leche. Vamos a ver cómo yo accedo a ellas. Yo primero, mamíferos. Si quiero acceder a mamíferos, como lo tengo ahí, voy a poner m igual new mamíferos. Punto y coma. Si pongo m, punto, el acceso que tengo es a tomar leche. Míralo ahí. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a personas? Entonces vengo y digo punto. Mira que me sale, cuando pongo el punto, me sale que animales y personas. Voy a hacerle acceder a personas. Ya ahí me está diciendo, mira, tú quieres acceder a otra clase. Entonces, ¿qué hago? Pongo punto, mamífero, punto, new, personas, porque es el constructor de esa clase. Ahora ya tomar leche me está dando un error, porque no existe dentro de la clase persona. Entonces vengo yo, punto, y aquí puedo buscar, vamos a ver qué tenemos dentro de la clase persona. De la clase persona no tengo ningún método, no apareció nada. Pero tengo dentro de hombre, ya yo tengo persona por el punto, quiero acceder a hombre. Entonces vengo y digo, punto, hombres, mira la clase hombre. Dentro de la clase hombre voy a buscar punto, punto, entonces de la clase hombre, hombre. New sería new. Hombres. Ahí está. Ahora si yo le di punto, mira que me aparece camina, que está dentro. Es el método que se encuentra dentro de la clase hombre. Mira cómo yo tuve que hacer todo eso para acceder.
Pero tú dirás, wow, pero eso es muy largo para accederlo de esa manera. Si yo pudiera minimizar esto, si hago lo siguiente, yo pudiera hacer un objeto de, por ejemplo, déjame ver, yo quiero de personas, ¿verdad? Mata personas. Aquí. Voy a crear un objeto. Aquí. Per igual a new. Llamo el constructor. Punto y coma. Recuerda que aquí, en este caso, tengo que hacer esto. Poner. Espérate. Aquí puse dos puntos. Entonces aquí tengo que poner otra vez new espacio. Ok, hasta ese punto lo tengo así. Entonces yo quiero acceder a hombre porque de hombre que yo más voy a hacer más objetos. Como voy a hacer más objetos de hombre, que aquí me faltó, a ver, paréntesis, paréntesis. Como voy a hacer más objetos de hombre y se va a repetir más, entonces le hago lo siguiente. Yo tengo a per, el objeto per, a ver, personas. Bueno, me está diciendo que debo de importarlo para que pueda funcionar de esa manera. Ok, aquí, vamos a ver. Si no puedo llamar directamente hacia el objeto aquí, pero tendría que repetir lo mismo aquí. Aquí entonces aquí sí tendría que poner esto otra vez. Personas punto hombres, otra vez. Personas, porque quiero hombre, punto hombres, otra vez. Pero entonces en la instanciación sí podría jugar con esto y poner aquí, aquí, poner per. Entonces así sí. Porque fíjate, tú dirás entonces, ok, pero entonces se va a hacer muy largo. No, porque yo crear el objeto M, lo que puedo hacer es lo siguiente. Fíjate que aquí yo simplificar esto de la siguiente manera. Voy a crear un objeto M, voy a crear un objeto N, voy a crear un objeto P. Tengo tres objetos que son de clases internas. Entonces ahora vengo y hago esto. Instancio M, instancio N, instancio P. Aquí, P. Mira cómo entonces el ya lo tengo más, lo he hecho más corto porque he podido instanciar el objeto per que contiene ya la instanciación principal y lo que voy a instanciar varias veces lo he instanciado utilizando el objeto per punto la clase que yo quiero. O sea que ya yo tengo acceso a hombre, pero si yo quisiera acceder a hombre, dentro de aquí yo tengo en personas solamente tengo a hombres. Si yo lo que quisiera es animales, a ver, animales, tendría que repetir lo mismo con animales. Tendría que hacer esto aquí. Entonces vendríamos y colocaríamos aquí mamíferos, animales, ¿verdad? Animales, aquí sería animales. Entonces aquí, vamos a poner aquí AN de animales. Entonces fíjate que ahora si yo lo que quiero es hacer lo mismo pero con animales, tendría que venir aquí el objeto AN. Vamos a ponerle aquí objeto o AN para saber qué es objeto, a eso me refiero. El objeto o AN. Entonces, aquí, aquí va a ser AN. Y aquí he instanciado a mamíferos. Entonces aquí tendría yo que venir y repetir el procedimiento. Aquí, colocar personas, hombre, sería de animales. Animales. Yo quiero instanciar persona hombres. Aquí voy a colocar esto. Voy a colocar punto animales punto vacas. Ahí tengo vacas. O sea, ya yo sé que ya por lo menos yo voy a utilizar mamífero varias veces a la hora de la instanciación. Pero fíjate ahí que he puesto esto. Me está diciendo aquí porque que tengo un error porque son iguales. Voy a poner N1 a los animales, le voy a poner M1, N1 y P1. A las personas, hombre, M, N, P. Entonces ahora aquí, si yo lo que quiero acceder es a los objetos, por ejemplo pongo aquí
Fíjate aquí que voy a poner aquí P1, que sería este objeto que tengo acá, pero en vez de hombre sería a vacas. Vacas sería AN aquí en vez de per, porque es el objeto AN. Ahí está. Fíjate, ahí todo lo que hice fue que creé un objeto de animales, ¿verdad? Instancié de forma separada los objetos y ahora puedo crear varios objetos de vaca. O sea, puedo instanciarlo. Y así no tengo que repetir todo el proceso largo. Pero sí, tú dirás que medio largo, que parece un poco largo. Eso se puede seguir optimizando ya con otros métodos y todo eso. Pero fíjate cómo hemos podido jugar con eso. Yo te recomiendo que pauses el video y copies ese código justamente hasta dame ponerte esta parte aquí. Esta parte aquí, primero copia esta parte de aquí para abajo. De aquí para abajo, las clases que son estas. Eso que está ahí exactamente igual como está, con la llave y todo. Y copia luego, dentro del main, puedes copiar esto. E ir haciendo prueba. Exactamente, esto que está aquí, te lo voy a sombrear. Esta parte no va aquí, ok. Esa parte la puedes copiar para que vayas haciendo prueba y vayas viendo cómo funciona. La clase interna. ¿En qué momento tú puedes utilizarla? Bueno, esto no es una herencia, no es una herencia, no sustituye una clase abstracta, una interfaz, pero puede ser útil en situaciones en que yo lo que quiero es tomar por ejemplo, tener como una subcategoría de elementos. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí tomar leche, que pertenece a la clase mamífero, pero de manera simple, yo puedo venir acá y decir la vaca, ¿verdad? Hace mu, pero también cuando hace mu, yo quiero que la vaca tome leche. Yo puedo agregarle aquí el método o crear otro, porque yo no tiene mucho. Eh, Voy a poner aquí comer. Vamos a cambiar esto por comer, que no lo estamos utilizando. Bueno, comer, la vaca come. Entonces vamos a decir que la vaca come y al comer está tomando leche. Es un mamífero y toma leche. Entonces aquí ya yo puedo utilizar esto, pero esto no me va, esto significa que cuando yo entonces yo puedo llamar al tomar leche aparte, pero también puedo llamar a comer y me va a llamar el método tomar leche inmediatamente cuando yo llame a ese método. Si yo hiciera eso, system.out.print y llamo ese método y digo que la vaca toma leche, ¿verdad? Vamos a llamar de animales a vaca. De animales vaca, estamos llamando P1 que es vaca y de P1, déjame quitar del objeto P1 que tengo ahí, mira, voy a llamar el método comer, que es el método que tiene la vaca aquí, comer. Entonces ahora si yo ejecuto eso, si eso lo ejecutamos, ok, tenemos un error por ahí, vamos a ver dónde que está, aquí arriba, ya lo vi. Aquí tenemos, aquí, porque estoy repitiendo esto 2 veces. Eso ahí, se repitió 2 veces. Entonces lo elimino y ejecutamos de nuevo. Míralo ahí, glup, glup, me salió. Pero también, como dije, yo pudiera llamar a mamíferos directamente. Claro, como vuelvo y repito, ahí va a depender de lo que yo quiera. Recuerda que la idea de la programación es evitar que las cosas anden sueltas y se usen a lo loco siempre. Tú tienes que tener un control de cuándo tú quieres que algo se use. Por ejemplo, esto es importante conocerlo, saberlo, es muy funcional si se sabe usar, pero no se puede abusar de él, porque esto no sustituye la herencia. Esto es una forma de tú englobar alguna cosa, pero por ejemplo, si yo quisiera volver mamífero una clase abstracta, y crear una clase persona aparte y hacer la herencia con ella, sería un código más reutilizable todavía para mí. Porque recuerda que esto, si yo abuso de esto, voy a tener que estar haciendo esto siempre y el código un poquito extenso. Y voy a tener que buscar forma para minimizarlo, haciendo esto, así. ¿Tú me entiendes? Eso ayuda para ciertas cosas. Si yo quiero encapsular prácticamente, por llamarlo de alguna manera, algunas clases que tengan subclases que pertenezcan directamente a ella y no van a pertenecer a más nada. Si yo creo una clase abstracta llamada transporte, esa clase de transporte pudiera ser una clase abstracta, sí. Y porque ahí tenemos transportes, carros y tenemos aviones. Perfecto. Pero si yo coloco
transporte y lo hago una clase interna y dentro pongo aviones y carros, también puede funcionar, sí, pero entonces voy a tener un poquito más de inconveniente al usar la herencia con otras clases y eso usarlo como una librería porque el código puede ser un poco extenso. Si tú quieres utilizarlo como librería, tienes que saber cómo usarlo. Ahora, yo puedo crear una clase abstracta con clases internas. Eso pudiera funcionar. O sea, esto es un rejuego. Es importante conocerlo y dependiendo del uso que tú le vayas a dar, eso te puede funcionar. Pero lo que te digo es que al final no abuses de lo que son las clases internas como código principal, sino como un código de ayuda, te va a ayudar y es importante conocer estas herramientas de programación, porque esto igual que yo te diga, vamos, mira, sácame ese tornillo y yo te pongo el tornillador de tría y un plano, tú no sepas cuál usar, aunque lo tengas en el frente, entonces no vas a poder utilizarlo. Ahora, si tú tienes 10 tornillos de tría de estrellas y un tornillo plano, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a abusar del detornillador plano. Tú lo vas a utilizar para el tornillo que es plano. Y los otros lo vas a utilizar con el tría. O sea, porque vas exclusivamente a eso. Eso es lo que yo me refiero. No a abusar. Saber cómo, en qué momento se puede, cómo utilizarlo. Porque el código puede ser medio enredado luego. Bueno, espero que te haya interesado y gustado y entendido las clases internas. Voy a dejarlo hasta acá. No olvides suscribirte, que eso me ayuda. Muchas gracias por ver. Dale like, que eso también me ayuda a tratar de mejorar y de hacerte mejores videos. Muchas gracias.